Lenguaje y literatura, octavo grado. Guía número 2. Lectura de mitos y leyendas. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en tu libro de texto, páginas 16 a la 23. Recuerda trabajar a lápiz. Los elementos del proceso de comunicación. Recordemos que todo proceso de comunicación tiene los siguientes elementos. El emisor, que es quien transmite la información. El código, que es la forma como se va a elaborar el mensaje, ya sea con señas, signos o palabras. El mensaje, que es la información que se va a enviar y que será recibida a través de un canal. El canal es el medio por el cual se va a enviar dicho mensaje, ya sea por teléfono, escrito, etc. El contexto es la situación o escenario donde se está dando la comunicación. Y ambos personajes de la comunicación deben saber el contexto para entender mejor el mensaje. Este mensaje llega al receptor, que es quien recibe la información. Entre sus habilidades están las actitudes, conocimientos y sistema social y cultural, que es igual al del receptor. Anticipación. Página 16. Actividad número 1. Leamos el siguiente diálogo. Número 1. Oliver. ¿Ustedes sabían que según la mitología maya quiché, los dioses Tepeú y Cucumás crearon la tierra, los animales y a los seres humanos? Esto se narra en el libro del Popol Vuh. Sí, de hecho primero intentaron hacer a los hombres de barro, pero no se podían sostener, no podían hablar ni adorar a los dioses, no podían andar ni multiplicarse, por lo que se deshicieron. Eduardo. Exacto. Después crearon seres de madera, que se reprodujeron por todos lados, pero no tenían sentimientos y tampoco recordaban a sus creadores, por lo que murieron en un diluvio. Sarai. Yo leí en internet que estos dioses, después de estos intentos, crearon 4 hombres de pasta de maíz, que sí los veneraban. Por eso los dejaron vivir y multiplicarse. De ahí que los mayas se denominen a sí mismos los hombres de maíz. Actividad número 1. Respondamos en el cuaderno después de haber leído el texto anterior. Literal A. ¿De qué tipo de personajes presenta la historia anterior? Literal B. ¿Qué creencia del pueblo maya se pone de manifiesto en el texto? Explicamos. Literal C. ¿Quiénes son los emisores de esta conversación? Literal D. ¿Cuál es el contexto de esta conversación? Descríbelo. Literal E. ¿Cuál es la intención de Oliver al iniciar esta conversación? Y literal F. Porque el tema del que trata la conversación es un mito. Pasamos al cuaderno y recuerda, tienes que rotular con el número de guía de la semana. Guía 2, lectura de mitos y leyendas. Ubicar el número de página y la actividad a realizar. Actividad 1, página 16. Literal A. ¿Qué tipo de personajes presenta la historia anterior? Según la historia que comentaba Oliver y sus amigos, esta trata sobre dioses y semidioses. Estos son los personajes de esa historia. Literal B. ¿Qué creencia del pueblo maya se pone de manifiesto en el texto? Según lo que comentaban, se habla de la creación de la tierra, del hombre y los animales. Literal C. ¿Quiénes son los emisores de esta conversación? Según los elementos de la comunicación que vimos al inicio, los emisores serían Oliver, Leslie, Eduardo y Saraí, puesto que todos estaban hablando de un tema en particular.
Literal D. ¿Cuál es el contexto de esta conversación? El contexto trata acerca de un libro, el Popol Vuh. ¿Cuál es la intención de Oliver al iniciar esta conversación? Comienza con una pregunta, por lo tanto, él quiere compartir su conocimiento y conocer que saben también sus amigos. Literal F, porque el tema del que trata la conversación es un mito. Como pudimos observar, se está hablando sobre la creación de la tierra, del hombre y los animales. Por lo tanto, están hablando de un mito, explicando el origen de la creación, según el Popol Vuh. Ahora resolvamos en el libro. Dibujemos el esquema de la comunicación a partir de la conversación anterior. ¿Quiénes son los emisores? Oliver, Leslie, Eduardo y Sarai. ¿Cuál es el mensaje? Hablar sobre el origen de la Tierra, el hombre y los animales. ¿Cuál sería el receptor? Leslie, Eduardo, Sarai y Oliver. ¿Cuál sería el canal? El canal que usaron es la voz, puesto que están hablando. Y el contexto sería el Popol Vuh, el libro sobre el cual están hablando. El código empleado sería también la voz verbal. Página 17. Construcción. Lectura de mitos y leyendas. Actividad número 2. Leamos el siguiente texto. Chasca era la diosa de los pescadores. Salía en la barra de Santiago, en las noches con luna, remando sobre una canoa blanca. La acompañaba a Cayel, su amado. La pesca abundaba en esas noches, aún hoy en día se le recuerda. Chasca, la Virgen del Agua. Fue en un tiempo lejano, en la barra vivía Pachacutec, un viejo rico pero cruel. Tenía una hija prometida por él a un príncipe sutuil. Se llamaba Chasca y era bella. Un día ella conoció a un pescador apuesto, mancebo, a quien llamaban Acayel. Vivía en la isla del Zanate y se amaron. ¿Qué significa la palabra mancebo? Mancebo se refiere a joven. Pero Pachacútec se opone a ese amor. Sin embargo, todos los días, cuando el sol abría los ojos tras la montaña, ella escapaba de la choza situada entre un bosquecito de guarumos y se iba a la playa donde Acayel, desde su balsa, cantaba dulces canciones. Pero una mañana fue triste. La poza del Cajete amanecía dorada por el sol. Un viento frío que se arrastraba raspando los piñales vecinos olía a mezcal. Triste y fría, triste y callada, triste y solitaria, así estaba la poza del Cajete. De pronto una canoa apareció. Era Acayel. Corría y ya se acercaba a la playa, cuando entre los juncos de la orilla un hombre oculto disparó una flecha. Era un enviado de Pachacútec. El pescador cayó muerto. Y cuando el mar se estaba poniendo rojo, una mujer gritó en la playa. Era Chasca. Corrió, loca en su dolor. Poco después volvía con una piedra atada a la cintura y se lanzó al agua. El mar tiró sus olas sobre el cuerpo de la Virgen. Cuando Pachacútec murió, era una noche de luna. Entonces se apareció por primera vez Chasca, en su canoa hecha de una madera blanca, al lado de Acayel. En el paisaje de arena y sal, sobre el fondo negro del monstruo que se agita a la luz serena de la luna llena, Chasca con su vestido de plumas es la eterna nota blanca de la barra. Miguel Ángel Espín. Actividad número 2. Vamos a resolver en nuestro cuaderno. Literal A. ¿Qué le sucede a Chasca y a Cayel? B. En la leyenda se evidencia el papel del malo y la víctima. ¿Por qué? C. ¿Por qué el ambiente de la leyenda es cotidiano? D. Porque es una narración creíble. Explicamos. E.
¿Cuál es el elemento sobrenatural en la historia? F. ¿Qué opinamos de lo sucedido a los protagonistas? Y G. ¿Qué consejo le daríamos a los jóvenes que se encuentran en una situación similar? Y lo explicamos. Pasamos al cuaderno. Recuerda siempre rotularlo con el nombre del tema de la semana. Guía 2, lectura de mitos y leyendas. Actividad 2, página 17. Literal A. ¿Qué le sucede a Chasca y a Cayel? Según la historia, los dos murieron. Literal B. En la leyenda se evidencia el papel del malo y la víctima. ¿Por qué? Se evidencia el malo, que es Pachacutec, porque se oponía al amor entre Chasca y Acayel, por lo cual ellos fueron sus víctimas. Literal C. ¿Por qué el ambiente de la leyenda es cotidiano? Porque dice que Acayel era un pescador de la zona y Chasca una joven que vivía en la isla. Hasta ahí no hay nada de sobrenatural en la historia. Dos jóvenes que se enamoraron y que su amor no pudo ser. Literal D. ¿Por qué es una narración creíble? Por el ambiente que es cotidiano y de la situación es común que suceda. Dos jóvenes que se enamoran. Literal E. ¿Cuál es el elemento sobrenatural en la historia? Lo sobrenatural será que después de muertos sus espíritus aparezcan en la zona en una barca. Literal F. ¿Qué opinamos de lo sucedido a los protagonistas? Es una historia muy triste, ya que no lograron consumar su amor. Literal G. ¿Qué consejo le daríamos a los jóvenes que se encuentran en una situación similar? En cualquiera de los casos, lo recomendable primero es hablar con nuestros padres sobre nuestras intenciones, ya que ellos pueden orientarnos hacia el bien. Sin embargo, en este caso se veía que el padre no escuchaba a Chasca, puesto que ya la había comprometido y ella no estaba enamorada. Página 18. Actividad número 3. Leamos el texto y resolvemos. La guerra de los inmortales. Las profecías aseguraban que Zeus sería el rey de los dioses y el dueño del universo, pero por el momento no parecía tan sencillo. Antes era necesario destronar a su padre, el malvado Cronos, quien contaba con el apoyo de sus hermanos, los titanes. El universo entero temblaba. Había comenzado la guerra de los inmortales. Durante 10 años, desde las alturas del Olimpo, lucharon los nuevos dioses contra los titanes, y la suerte de la guerra seguía indecisa. El propio Zeus comenzaba a temer que la profecía no llegara a cumplirse. Fue entonces cuando decidió consultar a su anciana y sabia abuela, Gea, la madre tierra. Cronos tiene enemigos poderosos, le dijo Gea. También ellos son mis hijos, aunque sean deformes. Si liberas de sus cadenas a los cíclopes y a los hecatónquiros atrapados en el tártaro, ellos te ayudarán a vencer a tu malvado padre. Entonces Zeus bajó a las oscuras profundidades del tártaro y desencadenó a los cíclopes, gigantes con un solo ojo, en medio de la frente, y también a los hecatónquiros, los monstruos de 50 cabezas y 100 brazos. Los dioses olímpicos los invitaron a su morada cerca de las nubes y compartieron con ellos sus exquisitos alimentos, el néctar y la ambrosía. Así los convirtieron para siempre en sus aliados. ¿Qué significa la palabra ambrosía? Se refiere a la comida que comen los dioses. Agradecidos por su liberación, los cíclopes le regalaron a Zeus 3 armas invencibles: el trueno, el rayo y el relámpago. Le entregaron a Hades un casco que lo hacía invisible y le dieron a Poseidón un tridente.
tan poderoso que con un solo golpe podía hacer temblar la tierra y el mar. La batalla final fue atroz. Luchaban entre sí seres gigantescos que podían causarse terribles heridas. ¿Qué significa la palabra atroz? Significa cruel e inhumano. Podían triunfar o ser derrotados, pero no podían matarse unos a otros porque todos eran inmortales. Zeus lanzaba sus terribles rayos. Poseidón provocaba terremotos y Hades, invisible, parecía estar en todas partes al mismo tiempo. El mar resonaba, vibraba el monte Olimpo desde su pie hasta la cumbre. El cielo gemía estremecido y las violentas pisadas retumbaban en lo más hondo de la tierra. Los bosques se incendiaban y hervían los océanos. Cegados por la violenta luz de los rayos y la humareda que se levantaba de los incendios, semienterrados por la lluvia de enormes piedras, los titanes fueron vencidos por fin. Zeus los condenó a ser encadenados en el Tártaro, donde los hecatónquiros se convirtieron en sus guardianes. Si un yunque de bronce bajara desde la superficie de la tierra durante 9 noches con sus días, el 10º día llegaría al Tártaro. Tan profundo es ese abismo horrendo, incluso para los dioses inmortales. Victoriosos, los dioses decidieron repartirse el poder. Para evitar más luchas, hicieron un sorteo. A Zeus le tocó el cielo, a Poseidón obtuvo dominio sobre el mar y Hades se adueñó del mundo subterráneo. Pero Zeus, el rey de los dioses, gobernó además sobre todos los mortales y los inmortales. Ana María Schwab. Ahora respondamos en nuestro libro, página 19. Literal A. ¿Por qué comenzó la guerra de los inmortales? Por la profecía que decía que Zeus sería el rey de los dioses y destronaría a Cronos con la ayuda de sus hermanos. Literal B. ¿Qué hizo Zeus para ganar la guerra? Explicamos. Consultó a su abuela Gea y ella le aconsejó que librara a los cíclopes y a los hecatónquiros para derrotar a su padre. Literal C. ¿Cuáles son las armas invencibles que se utilizaron en la batalla? Recordemos que los cíclopes le dieron a Zeus como armas el trueno, el rayo y el relámpago. A Poseidón un tridente y a Hades un casco que lo hacía invisible. Literal D. ¿Quiénes son los personajes sobrenaturales de la historia? Prácticamente todos son sobrenaturales, desde Cronos, que es un dios, hasta los titanes y los cíclopes. Recuerda que todos eran inmortales. Literal E. ¿Cuál era la participación de cada dios en la guerra? Zeus era quien lanzaba los rayos. Poseidón era el que provocaba terremotos. Y Hades parecía estar en todas partes. Literal F. ¿A dónde fueron condenados los titanes vencidos? ¿Al inframundo o Tártaro? G. Según la historia, ¿quién se convirtió en el principal dios griego y por qué? Zeus, porque así lo dijo la profecía después de vencer a su padre, sería el principal dios griego. H. ¿Cuál es la relación entre el bien y el mal que presenta el texto? Explicamos. Zeus representa el bien porque debe liberar a sus hermanos de su padre, ya que él representa el mal. Y, ¿conocemos alguna historia similar a la anterior? Explicamos. Hay otro mito similar, el mito de Edipo Rey, porque también le profetizan a su padre que su hijo lo va a destronar.
Página 20. La comunicación pragmática. Actividad número 4. Leamos la siguiente información. En una situación comunicativa existe una serie de factores que influyen de manera simultánea y que regulan el uso del lenguaje, como ya es sabido. Los elementos tradicionales de la comunicación son emisor, receptor, canal, mensaje y código. No obstante, en la actualidad se conocen otros factores determinantes en una conversación. Por ejemplo, el conocimiento del mundo que tiene cada hablante, es decir, su esquema mental. También la información pragmática o información compartida que poseen los interlocutores al decir, te espero donde siempre. De igual manera, el contexto de la situación comunicativa, la intención y la interpretación de un enunciado. Pero, ¿qué es la comunicación pragmática? Recordemos que es el conocimiento del mundo que tiene cada hablante, es decir, el contexto de la situación comunicativa, la intención y la interpretación de un enunciado. Ahora veamos el ejemplo. Leti, ¿te diste cuenta de lo que pasó a Marito? Se fue bien noche de la fiesta y de camino a su casa se le cruzó un gran perro negro. Él dice que tenía los ojos rojos como brasas encendidas y que se puso heladito de miedo. Pedro, Leti, ese debe ser el cadejo del que hablaba mi abuelita. Ella decía que es el cadejo malo. Pregúntale a Marito si tenía garras enormes y si arrastraba una cadena. Así lo describía mi abuelita, cuando me contaba historias antes de dormir, cuando aún estaba con nosotros. En esta situación comunicativa, tanto Leti como Pedro hacen el papel de interlocutores, pues ambos desempeñan el rol de enunciador y enunciatario. Leti y Pedro poseen información compartida, ya que ambos saben quién es Mario, a cuál fiesta fue y seguramente cuál es su camino a casa. El contexto de comunicación es una situación cotidiana de conversación entre amigos. Pedro interpreta el mensaje de Leti a partir de su conocimiento del mundo. Su abuelita le contaba historias sobre las leyendas salvadoreñas y él relaciona el suceso con la historia que narraba su abuelita. De igual forma, la intención comunicativa de Leti es narrar lo sucedido. Veamos el esquema de la comunicación pragmática. Al que conocemos como emisor se le denomina enunciador, ya que es el que emite el mensaje y da inicio al proceso de comunicación. Lo que conocemos como mensaje es el enunciado. Es la secuencia con valor comunicativo y sentido completo. El receptor es lo que llamaremos enunciatario, ya que recibe y decodifica el mensaje. Y el código. El código lo vamos a conocer como la interpretación, ya que es el resultado de la decodificación del discurso. El canal, lo que se conoce como canal, en realidad es la intención, puede ser el propósito de un acto comunicativo. Luego tenemos la información pragmática, que consiste en los conocimientos, creencias, supuestos, opiniones y sentimientos de un individuo en un momento cualquiera de la interacción verbal. Y el contexto, que se refiere a la situación espacio-temporal o al entorno en el que se realiza la enunciación. Página 21. Leemos el siguiente texto y resolvemos en el cuaderno. De un lodazal en el valle de Oaxaca, un puñado de barro cobró vida y caminó muy despacito. Iba con el cuello estirado y los ojos muy abiertos. De pronto el puñado de barro vio a un sopilote devorando cadáveres, se acercó y le dijo: por favor, amigo sopilote, llévame al cielo. Quiero conocer a Dios. Te lo ruego, tú que tienes alas, llévame por favor. Ya me cansé de las súplicas de la tortuga. La llevaré a donde quiere. Atravesaban las nubes cuando la tortuga comenzó a quejarse. ¡Qué feo hueles! ¡Qué olor a podrido!
El pájaro perdió su paciencia, se inclinó bruscamente y arrojó su carga a la tierra. Dios bajó del cielo y juntó sus pedacitos. En el caparazón se le ven los remiendos. Eduardo Galeano, adaptación. Literal A. Elaboramos el esquema de la comunicación a partir de la conversación entre la tortuga y el zopilote. Según la historia, ¿quién sería el enunciador? La tortuga y el zopilote. ¿Quién sería el enunciatario? Siempre la tortuga y el zopilote, ya que ellos hablan entre ellos. ¿Quién sería el enunciado? La tortuga porque pide llevarla al cielo y el zopilote porque accede y la lleva. ¿Cuál es la intención de ambos? La tortuga pedir algo y el zopilote concederlo. ¿Qué interpretación tenemos de esto? Que la tortuga es una desconsiderada, puesto que después que el zopilote accedió a llevarla, empezó a insultarlo. ¿Qué información pragmática poseen ambos personajes o contexto? La tortuga y el zopilote saben quién es Dios y dónde vive. Ahora respondamos las siguientes preguntas en el cuaderno. Ahora resolvamos en el cuaderno la actividad 4 de la página 21. Literal B. La historia del zopilote y la tortuga es un mito o una leyenda. Es un mito porque explica el origen del caparazón de la tortuga. Recuerda que al principio dijo que era un trozo o un bodoque de barro que cobró vida. Entonces aún no era una tortuga. Literal C. ¿Qué opinamos de la actitud del zopilote y la tortuga? El zopilote es bueno porque quiso hacerle un favor a la tortuga, y la tortuga es una mala agradecida por decirle cosas feas al zopilote mientras la llevaba al cielo. Literal D. ¿Qué elementos se deben tener en cuenta en una comunicación para la comprensión del mensaje? Tener el mismo contexto y el uso adecuado del canal y el código. Página 22. Consolidación. Actividad número 5. Leamos el texto y resolvemos las preguntas en el cuaderno. La ciguanaba. Alta, seca, sus uñas largas y sus dientes salidos, su piel terrosa y arrugada, le dan un aspecto espantoso. Sus ojos rojos y saltados se mueven en la sombra, mientras masca bejucos con sus dientes horribles. De noche en los ríos, en las selvas espesas, en los caminos perdidos, vaga la mujer. Engaña a los hombres. Cubierta la cara se presenta como una muchacha extraviada. Llévenme en ancas y les da direcciones falsas de su vivienda, hasta perderlos en los montes. Entonces enseña las uñas y deja partir al engañado, carcajeándose de lo lindo, con sus risas estridentes y agudas. Sobre las piedras de los ríos golpea sus chiches, largas hasta las rodillas, produciendo un ruido como de aplausos. Es la visitante nocturna de los riachuelos y de las pozas hondas, donde a medianoche se le puede ver moviendo sus ojos rojos, columpiada en los mecates gruesos. Hace mucho tiempo que se hizo loca. Tiene un hijo de quien no se acuerda, Cipitín, el niño del río. ¿Cuántas veces Cipitín no habrá sentido miedo, semidormido en sus flores, al oír los pasos de una mujer que pasa riendo río abajo, enseñando sus dientes largos? Existió en otro tiempo una mujer linda, se llamaba Cihuelud, y todos la querían. Era casada y tenía un hijo. Trabajaba mucho y era buena, pero se hizo coqueta y amiga de la chismografía. Abandonó el hogar, despreció al hijo y al marido, a quien terminó por hechizar. La madre del marido, una sirvienta querida de Tlaloc, lloró mucho y se quejó con el dios, el que irritado le dio un castigo, su feura y su demencia. La convirtió en Ciguán, mujer del agua, condenada a errar por los márgenes de los ríos,
Nunca para. Vive eternamente golpeando sus chiches largas contra las piedras, en castigo de su crueldad. Ciguanaba era el mito de la infidelidad castigada. Miguel Ángel Espino. Actividad número 5. Respondemos en el cuaderno. ¿Qué significa bejuco? Es una enredadera o planta trepadora. Ancas es la parte posterior de las caballerías y otros animales. Mecate es un cordel o cuerda hecha de cabuya, cáñamo y pita. Feura significa fealdad. Trabajamos en nuestro cuaderno. Actividad 5, página 22. Literal A. ¿Quién es la ciguanaba? Según la historia, una mujer de aspecto espantoso que aparece de noche en los caminos y en los ríos a los hombres. Literal B. ¿Por qué fue castigada la ciguanaba? Por su infidelidad, despreciar a su hijo y a su marido y por chismosa. Literal C. En los mitos y leyendas latinoamericanas, los personajes femeninos suelen representar males que infligen daño a los hombres. ¿Por qué sucede esto? Por la cultura machista que culpa a la mujer de los problemas que aquejan a los hombres. Literal D. ¿Qué opinamos sobre el rol que desempeña la mujer en la historia en contraste con el rol de la mujer en la actualidad? La historia es castigada por la sociedad debido a sus malas acciones. En la actualidad, la mujer busca su empoderamiento y su libertad, rebelándose contra la sociedad que la oprime. Literal E. La historia de la ciguanaba, ¿es un mito o una leyenda? Una leyenda, porque deja una enseñanza moral, no ser infiel. Página 23. Actividad número 6. Leemos el siguiente texto y resolvemos. El mito de Prometeo. Era un tiempo en el que existían los dioses, pero no las especies mortales, por lo que los dioses las modelaron en las entrañas de la tierra, mezclando tierra, fuego y cuantas materias se combinan con fuego y tierra. Cuando se disponían a sacarlas a la luz, mandaron a Prometeo y a Epimeteo que las revistiesen de facultades, distribuyéndolas convenientemente entre ellas. Epimeteo pidió a Prometeo que le permitiese a él hacer la distribución. Una vez que yo haya hecho la distribución, dijo, tú la supervisas. Con este permiso comienza a distribuir. Al distribuir a unos les proporcionaba fuerza, pero no rapidez, en tanto que revestida de rapidez a otros más débiles. Dotaba de armas a unas, en tanto que para aquellas a las que daba una naturaleza inerme, ideaba otra facultad para su salvación. A las que daba un cuerpo pequeño les dotaba de alas para huir o de escondrijos para guarnecerse, en tanto que a los que daba un cuerpo grande, precisamente mediante él, la salvaba. De este modo equitativo iba distribuyendo las restantes facultades. Cuando le suministró los medios para evitar las destrucciones mutuas, ideó defensas contra el rigor de las estaciones enviadas por Zeus. Las cubrió con pelo espeso y piel gruesa, aptos para protegerse del frío invernal y del calor ardiente, y además para que cuando fueran a acostarse les sirviera de abrigo natural y de adecuado a cada cual. A algunos les puso en los pies cascos y a otros piel gruesa sin sangre. Después de esto, suministró alimentos distintos a cada una, a unas hierbas de la tierra, a otras frutos de los árboles y a otras raíces. Y hubo especies a las que permitió alimentarse con la carne de otros animales. Concedió a aquellas descendencias y a estos devorados por aquellas gran fecundidad, procurando así salvar la especie. Pero como Epimeteo no era del todo sabio, gastó sin darse cuenta todas las facultades en los animales, pero quedaba aún sin equipar la especie humana y no sabía qué hacer.
Hallándose en ese trance, llega Prometeo para supervisar la distribución. Ve a todos los animales armoniosamente equipados y al hombre, en cambio, desnudo, sin calzado, sin abrigo e inerme. Y ya era inminente el día señalado por el destino en el que el hombre debía salir de la tierra. ¿Qué significa la palabra inerme? Significa sin armas o indefenso. Ante la imposibilidad de encontrar un medio de salvación para el hombre, Prometeo roba a Hefesto y a Atenea la sabiduría de las artes junto con el fuego, ya que sin el fuego era imposible que aquella fuese adquirida por nadie o resultase inútil. Y se la ofrece así como regalo al hombre. Con ella recibió el hombre la sabiduría para conservar la vida, pero no recibió la sabiduría política, porque estaba en poder de Zeus y Prometeo. No le estaba permitido acceder a la mansión de Zeus en la Acrópolis, cuya entrada tenía dos guardias terribles. Platón. Actividad número 6. Respondemos en el cuaderno. ¿Qué significa inerme? Que está falto de armas para defenderse. Guarnecerse, refugiarse en alguna parte para librarse de un daño o peligro. Actividad número 6, página 23. Literal A. ¿Cómo se aseguró Epimeteo de la conservación de cada especie animal? Según lo leído, dando de modo equitativo lo que necesitaba cada una de las especies. Literal B. Porque Prometeo quería ayudar a los seres humanos. Porque los vio desnudos e indefensos. Literal C. ¿Qué simboliza el fuego en la historia? La sabiduría para aprender las artes. Actividad 6. Continuamos. Literal D. Diseñamos el esquema de la comunicación con el texto sombreado. ¿Recuerdas el texto sombreado? El emisor es Epimeteo. El mensaje es: yo hago la distribución y tú supervisas. El canal fue la voz, el código verbal, y el contexto se refiere a la tarea impuesta por los dioses. El receptor es Prometeo. ¿Por qué el texto anterior es un mito? Explicamos. Porque explica el origen de la sabiduría de los hombres. Actividad en casa. Investiga un tema histórico que quieras presentar en un boletín a tus compañeras y compañeros. En la próxima clase veremos qué es un boletín. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.